La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy empezamos a pagar la factura del dólar fuerte y la inflación alta. Hoy empezamos a pagar la factura Trump. The FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point. La Reserva Federal acaba de recortar por tercera vez consecutiva sus tipos de interés Strength in the economy and the labor market can be maintained. y lo que dice es no solo importante por esta tercera rebaja, sino sobre todo porque a partir de aquí las previsiones y proyecciones económicas dicen no se va a rebajar tanto como se esperaba. El dólar va a ser más fuerte, los precios van a ser más altos, el crecimiento va a ser más bajo. Esto es lo que acaba de dibujar la Reserva Federal, que Estados Unidos, con las políticas que vienen de Donald Trump, se frena. Y que lo que se hace en Estados Unidos con las políticas de Donald Trump se encarece. Que esta cantinela que habíamos escuchado de bajada de tipos tras bajada de tipos tras bajada de tipos. The Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our Aquella que policy escuchamos en 18 de septiembre FOMC decided to take y luego another el step 7 de in noviembre, reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a que quarter eso percentage puede point. empezar a tocar a su fin porque no va a haber tantas bajadas como esperábamos. Esto es lo que ha dicho la Reserva Federal, un nuevo escenario en el que los precios son más altos, el dólar es más fuerte y el crecimiento es más bajo. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Reserva Federal dice que habrá menos bajadas de tipos de las que estaban inicialmente previstas. Es decir, que Donald Trump va a encarecer los precios y que por tanto hay que empezar a tomar medidas para frenar el encarecimiento de la inflación. Sí, las decisiones y las previsiones que ha publicado hoy la Reserva Federal indican precisamente esto. Hay un recorte de tipos, bajan un cuarto de punto hoy, y es el tercer recorte consecutivo, pero hay un cambio de discurso, porque lo que dice el Banco Central de Estados Unidos es que la política de tipos a partir de ahora va a depender de las presiones de inflación. Esto es nuevo, no se decía hasta ahora. Las previsiones que ha presentado hace unos minutos ya prevén que los precios suban más en Estados Unidos el año que viene. En septiembre se decía que los precios subirían el año que viene un 2,1%. Ahora se prevé que esa subida sea del 2,5%. Y si miramos lo que va a pasar con los tipos de interés, ese efecto Trump es aún más evidente. Los gobernadores que deciden qué pasa con el precio del dinero calculan que el año que viene habrá solo 2 recortes más de los tipos. En septiembre decían que iba a haber entre 4 o 5 recortes el año que viene. Así que hoy sí bajan los tipos, pero la misma Reserva Federal da a entender que este camino está llegando a su fin. Lo que estamos empezando a pagar es el nuevo escenario económico. Ese nuevo escenario económico significa que en Estados Unidos vamos a tener un dólar más caro, unos tipos más altos, porque todo va a ser más caro, porque van a subir los precios. Y hay 2 grandes motores de entrada a ese encarecimiento de precios. El primero, Donald Trump va a subir los aranceles, es decir, todo lo que se importa desde Estados Unidos será más caro porque se va a penalizar a todos los que estén fuera de Estados Unidos. And if these companies don't make their products here, then they will pay a very stiff tariff when they send their products into the United States for the privilege of competing with our workers and our... Ese fue el gran anuncio y la gran promesa de Donald Trump. De hecho, ya ha dicho, habrá aranceles incluso a Canadá o México. And our now protected companies. We're going to protect our companies. They're not leaving anymore. They're not leaving anymore. Cuando uno penaliza a quienes están fuera, corre un riesgo. Y ese riesgo es que quienes están fuera le penalicen a uno. Esto es exactamente lo que está pasando ya. El Banco Central Europeo, Luis de Guindos, Europa, ya ha dicho, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Si Estados Unidos se pone a frenar las importaciones europeas, Europa puede hacer lo mismo. Cuando tú subes por primera vez aranceles, el de enfrente te puede reaccionar y te puedes meter en una espiral que no es en absoluto positiva. Así que lo primero que tenemos son aranceles que van a hacer que todo sea más caro.
Y lo segundo que tenemos es un anuncio que también hace que todo sea más caro, porque de las tres palancas de la economía, capital, trabajo y tierra, el trabajo se va a encarecer, y esto es lo que plantea Donald Trump. Deportaciones masivas para que haya menos trabajadores inmigrantes y por tanto, dice Trump, We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable. And we are going to start with violent criminals. Y vamos, dice Trump, a frenar a un mercado que tiene muchos inmigrantes. Pero la restauración y la construcción en Estados Unidos le han dicho ya a Donald Trump que Estados Unidos se cae sin inmigración, que son incapaces de producir y que si son capaces de hacerlo va a ser pagando precios de auténtico disparate. Así que lo que tenemos es, primero, precios más caros por los aranceles y segundo, precios más caros por una mano de obra mucho más cara. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que los precios se calientan y que la Fed ha tenido que decir ya hoy, cuidado con estos efectos inflacionistas, quizás haya que poner fin a esto de ir abaratando el dólar. It's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for Jerome Powell acaba de decir literalmente esto, cuidado porque esto va a encarecer los precios y a frenar el crecimiento. Forecasts of those economic effects would be included in our models of the economy and would be taken into account through that channel. Y eso es lo que está señalando ya la Reserva Federal. Puede parecer esto una cuestión técnica, pero es una cuestión extraordinariamente sencilla de entender y muy práctica. El dólar más fuerte significa que todo lo que es made in America es más caro y que todo lo que se paga en dólares es más caro. Nosotros en dólares pagamos algo tan sencillo y tan cotidiano como el petróleo, el combustible. Así que lo que tenemos es un encarecimiento del dólar servido ya y una factura petrolera cada vez más alta, cortesía de Donald Trump. Jordi, de momento lo primero lo estamos viendo ya, el dólar se ha ido encareciendo y encareciendo desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y hoy, después de ver lo que ha hecho la Reserva Federal, seguimos teniendo un dólar todavía más caro. Sí, el canje entre euro y dólar es quizá la métrica que más claramente demuestra el impacto que está teniendo los anuncios de política económica de Donald Trump, incluso muchas semanas antes de que llegue a ocupar el despacho Oval. El día de las elecciones de Estados Unidos, para comprar un euro se necesitaban 1,09 dólares. Desde que se confirmó la victoria de Trump, el dólar ha ido cogiendo fuerza respecto al euro, pero también respecto al resto de monedas. Decíamos que hace un mes y medio el canje era un euro igual a 1,09 dólares. Ahora ese canje es de un euro igual a 1,05 dólares. Es decir, que el dólar está más fuerte y eso significa que comprar productos de Estados Unidos desde Europa, por ejemplo, nos va a salir más caro. También se ha fortalecido el dólar frente a la libra británica, frente al yuan chino, frente a casi todas las monedas del resto del mundo, así que todo lo producido en Estados Unidos ya es más caro, porque su precio ha subido y porque el dólar está más fuerte. Además, los expertos auguran que esta repreciación de la moneda de Estados Unidos continuará en los próximos meses. Y ese es el segundo problema. El primero es las políticas de Trump encarecen y frenan. El segundo problema es que esto se puede encarecer todavía más, porque hasta ahora había habido sincronía en los crecimientos. Cuando Estados Unidos crecía, Europa crecía. Y por tanto había sincronía en las políticas de tipos. Cuando los bancos centrales metían gasolina, lo hacía América y lo hacía Europa. Pero ahora esto se está rompiendo. Ahora, con esta nueva situación, Europa va a tener que abaratar todavía más su moneda. Nuestro crecimiento no es especialmente boyante en Europa. Así que el Banco Central Europeo, mientras el dólar se hace cada vez más caro, va a tener que hacer el euro cada vez más barato. De hecho, eso es lo que está haciendo ya. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Ha bajado una vez y otra el dinero. The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate by 25 basis points. Una vez y otra vez. Lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Y ha señalado que va a seguir haciéndolo, que tiene que abaratar todavía más el euro, ha dicho Lagarde. The current policy stance is restrictive.
But if the incoming data continue to confirm our baseline, the direction of travel is clear and we expect to lower interest rate further. Así que lo que tenemos hoy servido ya es el nuevo mundo, Trump, ya lo estamos viendo, y el cruce con la Avenida Europa. Lo que tenemos es un dólar cada vez más caro y un euro cada vez más barato. Lo que tenemos es una factura que tiene consecuencias económicas inmediatas. Hay ganadores y perdedores aquí, pero vaya por delante, probablemente lo que perdemos es mucho más de lo que ganamos. Ganadores. En Europa, en España, hay un ganador fundamental y ese ganador se llama turismo. Con un dólar más fuerte, un turista americano puede venir más y puede gastar más. Y eso es exactamente lo que está pasando ya. Bueno, yo vengo de los Estados Unidos. Este es mi marido, Kieran, y él viene de los Estados Unidos también. Sí, hace mucho calor, pero donde vivimos también hace mucho calor. Estamos aquí con familia. Ya casi hemos hecho todo. Plaza Mayor. Plaza del Sol. Plaza del Sol. Callao. Oh, él ha probado su primer jamón. Cambió mi vida. Cambió su vida. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Más turistas americanos que gastan más, decía el socio responsable de turismo de PricewaterhouseCoopers, José Manuel Fernández Terán. Lo que más nos llama la atención es que los turistas de Estados Unidos son los que más están creciendo, ¿no? Y este es un turista que tiene un gasto diario más alto de la media de los turistas que están viniendo, ¿no? Lo cual es muy positivo también, ¿no? Buscan establecimientos de 4 o 5 estrellas y bueno, lo que está pasando es que la oferta está consiguiendo machear, ¿no?, con la demanda. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Esas cifras las estamos viendo ya. El turismo americano está subiendo tanto en visitas como en gasto. Sí, eso es. Según los últimos datos de estadística, en lo que va de año hasta octubre, nos han visitado 3.778.205 estadounidenses. Lo cierto es que el boom lo vivimos en 2022, año en el que se levantaron las restricciones por la pandemia y que impulsó el flujo de estos visitantes un 251%. En 2023 esta tendencia se corrige con un crecimiento de casi el 37% y hasta el último mes de 2024, con datos disponibles, que es, como hemos dicho, octubre, el aumento es de casi el 12%. Pero ojo, porque aunque se frena ese crecimiento, sigue siendo mayor que el que están registrando nuestros grandes países emisores, Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Todos avanzan a un ritmo menor que el mercado estadounidense. En cuanto a gasto, en 2023 se dejaron más de 7.764 millones de euros, un 47% más. Es uno de los mayores incrementos que recoge el INE en estos datos y que está por encima otra vez de las subidas de gasto de los franceses, los alemanes, los italianos y los ingleses. Estos turistas estadounidenses pasan una media de 7 días en España y se dejan 2.000 euros por persona frente a los 1.200 de los alemanes o los 1.150 de los británicos. Esta es la parte ganadora de un dólar fuerte. Quien es americano, quien quiere venir aquí, puede consumir más. Pero la parte perdedora es tremenda. Todo lo que se paga en dinero americano, y en dinero americano se paga el petróleo, todo eso es más caro. Y cuando el petróleo y los combustibles son más caros, todo es más caro también. No solamente nos resulta mucho más cara pagar nuestra factura petrolera, sino que cuando la materia prima con la que se hace todo, el combustible, es más caro, resulta más cara la construcción, resulta más cara la agricultura, resulta más caro el transporte, resulta más cara la distribución y todo puede resultar más caro aquí también. Así que tenemos un mal momento en dólar fuerte, tenemos un mal cruce con Europa, euro débil y tenemos una mala combinación que deja ganadores sí y enormes perdedores también. Víctor Albert González, director de estrategia, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Como para que suenen las alertas, ¿la factura petrolera es como para preocuparnos? Para preocuparnos sí, pero con una esperanza, y es que también, igual que todo lo que has dicho anteriormente, es evidentemente así, y sale más caro el dólar y por lo tanto sale más caro el petróleo. También es cierto que ahora mismo la oferta de petróleo es muy importante, es muy grande. Hay una oferta, incluso una sobreoferta. Estados Unidos ya ha anunciado Trump que va
ya está produciendo mucho más que hace 5 o 10 años y Trump ha anunciado que quiere producir mucho más. En los países del Golfo Pérsico, evidentemente. Rusia está produciendo mucho para financiar su invasión de Ucrania y, digamos, las sanciones no están teniendo en ese sentido el efecto deseado. Por lo tanto, el mercado de petróleo está inundado de petróleo y además China tiene una situación económica complicada y ha bajado muchísimo su demanda, su gasto en petróleo. Por lo tanto, tenemos por un lado un elemento negativo, que es que nos sale más cara la divisa con la que pagamos el petróleo, pero podría ocurrir, y estamos viéndolo ahora mismo, que esa sobreoferta de petróleo en el mercado, principalmente por una menor demanda y una menor demanda de China, compensen el efecto de una divisa más cara. Ajá. Este es uno de los platillos de la balanza, lo que pagamos de más. Hay otro y es lo que ingresamos de más, turismo. Hasta ahora nosotros habíamos tenido 2-3 motores de turismo fundamentalmente, turismo alemán, turismo británico, turismo francés. ¿Tenemos un turismo americano creciente? ¿Tenemos un turismo que puede tirar del turismo? Sí, sobre todo, de nuevo, hoy la palabra es compensar, porque igual que la subida del precio de la divisa en la que pagamos el petróleo, del dólar, nos afecta negativamente y, como hemos comentado justo antes, hay otros elementos que pueden compensar esa subida, por lo menos hay la esperanza de que eso ocurra. En el caso del turismo ocurre algo parecido. España tiene un crecimiento positivo, razonablemente bueno, pero no es el caso del resto de Europa. En general, países como Alemania, Francia están estancados y por lo tanto eso se va a notar en menores cifras de visitantes de estos países, de lo que es desde Europa hacia España. Pero sí es cierto, y lo hemos visto en otras épocas, que el turista americano es muy sensible a la divisa, es decir, que cuando el dólar compra mucho euro y todo le sale relativamente barato, se nota. Por lo tanto, yo creo que también va a compensar en cierta medida, no sé si totalmente, probablemente, ya lo veremos, pero en cierta medida se va a compensar esas menores visitas de Europa por mayores visitas de Estados Unidos, yo creo que sin duda. Hoy hemos escuchado a quien tomará el tesoro, a Scott Bessent, diciendo literalmente que este puede ser el nuevo escenario, porque los aranceles van a estar y con aranceles habrá un dólar más fuerte. Es decir, que todo lo que acabamos de contar no solo ha estado presente, sino que lo va a estar, decía Bessent. Tariffs cause a stronger dollar, so a weaker dollar with tariffs is it's an economic abnormality. Y con todo esto, tenemos una pregunta, Next Step Finance, Víctor Álvar González. Con todo esto, ¿podemos tener aranceles que frenen el crecimiento, que hagan demasiado fuerte el dólar? ¿Podemos tener un problema? Podemos tener un problema, pero hay que recordar o tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que lo que se dice en las campañas electorales luego se diluye con la realidad. Por lo tanto, no creemos en el Next Step que vayamos a tener, el nivel de tarifas que está anunciando Trump. Segundo, y muy importante, depende para quién. Es decir, no es lo mismo para Trump o la administración norteamericana negociar con Europa, que a su vez es un importantísimo cliente de las empresas norteamericanas, que hacerlo a lo mejor con un país de Latinoamérica o incluso México, con los cuales pueden negociar más fuerte. Es decir, Europa tiene una capacidad de negociación frente a Norteamérica muy importante, mientras que otros países no lo tienen tanto. Tercero, va a haber también en esta negociación una parte política. Ya veremos si con Europa tiene algo que ver con la OTAN, no con lo que gastamos en defensa. Pero en el caso, por ejemplo, de México, esto es un dato. Ha habido una conversación entre la presidenta de México y Donald Trump, en la cual Donald Trump le ha dicho que si ayudan a controlar la inmigración, pues serán ellos menos agresivos, Estados Unidos, en la cuestión de las tarifas, y se va a jugar con ambas cosas. Por lo tanto, veremos también cómo actúa como arma política. Así que vamos a ver la aplicación en la realidad de esas promesas electorales. Probablemente se diluye un poco, como ya vimos en el anterior mandato de Donald Trump. Tal vez, ahí la carta desconocida, la duda, lo que puede crear mayores problemas es con China.
porque con China en principio no vemos que haya motivos para que no haya algún tipo de tensión comercial importante. Por ahí sí podrían venir problemas. Esto es lo que tenemos, ya les digo, hoy, después de la reunión de la Reserva Federal, la decisión de la Reserva Federal, y lo que, insisto, suena a alta política monetaria, suena a cuestiones extraordinariamente técnicas, pero que tienen impactos extraordinariamente prácticos. Lo vamos a pagar con combustibles más caros, lo vamos a ingresar con turismo más americano. Hay, además, una lectura adicional. Todo esto está teniendo recorrido en las bolsas. Porque a las bolsas las había empujado hasta ahora esa bajada de tipos. Pero si va a haber menos esteroides económicos, si los tipos no van a ser tan bajos, si el dólar es más fuerte, las empresas van a tener menos dinero para contratar y los hogares menos dinero para gastar. Si las hipotecas no bajan, si los créditos no bajan, se frenan tanto el consumo como la inversión empresarial. Y eso es lo que han descontado las bolsas en los últimos días. De hecho, llevamos 9 días con las bolsas americanas en rojo, una racha que no veíamos desde 1970. Y hoy Wall Street ha estado conteniendo la respiración, hasta ahora está todavía prácticamente plano. Aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué han hecho nuestros mercados? Pues en verde han terminado las principales bolsas europeas, aunque con subidas muy prudentes. El IBEX 35 ha rebotado un 0,3% después de las caídas de ayer y ha reconquistado los 11.600 puntos. La banca se queda hoy en la parte alta de la tabla, con subidas de más de un 1,5% para Unicaja y Bankinter, y con Solaria como cotizada que más sube hoy, avanzando un 2,6%. Por lo demás, las bolsas europeas casi intactas en la sesión de hoy. El Eurostock avanza un 0,3%. Con un dólar más fuerte y con unos tipos algo más altos, con hipotecas menos bajas, Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Finance, ¿podemos tener un problema en la bolsa? En la bolsa podemos tener un problema si los tipos bajan menos de lo esperado o incluso si llegaran a subir en Norteamérica. Esto no va a ocurrir en Europa, pero en Norteamérica, que al final es el mercado que dirige a todos los demás, la bolsa que dirige un poco a todas las demás, sí podría ser un problema. Es muy sencillo de entender. Si a una familia que baja el Euribor y le bajan su cuota hipotecaria y eso le permite de consumir más y vivir más tranquilos, esto le pasa exactamente igual a grandísimas empresas de la bolsa norteamericana, a las que le viene de cine que le bajen los costes financieros, lo que pagan por los créditos. Hemos vivido muchos meses en los cuales la bolsa ha tenido dos motores. La bajada de los tipos, la expectativa, porque los mercados funcionan con expectativas. La expectativa de la bajada de los tipos de interés ha sido uno de los motores del avión, y en el otro la expectativa que supone para la economía la llegada de la inteligencia artificial, que es una auténtica revolución tecnológica. Bueno, pues ahora el avión podría llegar, está por ver, pero hay el temor, y eso es lo que preocupa en Wall Street, hay el temor de que uno de esos motores, que es la expectativa de bajada de tipos, que baje, es decir, en lugar de bajar lo que se espera, bajen menos o esperemos que no, pudieran subir, eso preocupa en la bolsa norteamericana sobremanera, con lo cual perdemos uno de los motores, y el de la inteligencia artificial sigue ahí, pero evidentemente en gran parte está descontado porque cuando todo el mundo habla de ello ya está en los precios. Ajá, pues Víctor Álvaro González, director de estrategia, socio fundador de Next Finance, gracias por estar con nosotros, de verdad un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hoy todo esto, el nuevo dólar, el nuevo mundo, la nueva realidad que ha dejado Donald Trump. Hoy, primeras consecuencias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.